Hola, definitivamente en diseño editorial hay tareas que demandan mucho tiempo. Una de ellas es la justificación vertical del texto, pero tal vez has notado que esta opción no produce los mejores resultados, lo que nos obliga a ajustar el espaciado manualmente. En este video te muestro una herramienta para justificar verticalmente el texto de una manera rápida, sencilla y con resultados muy profesionales. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Uno de los ajustes que hace que una publicación se vea más profesional es alinear el texto de todas las páginas o de todas las columnas al borde inferior del marco de texto. Esto se logra con la opción Justificación vertical. Veamos. Seleccionamos el marco de texto, damos clic derecho y activamos Opciones de marco de texto. En Justificación vertical seleccionamos Alineación, Justificar. Pero la verdad es que la justificación vertical no funciona en la mayoría de los casos. Te doy dos razones. Esta opción añade espacios iguales entre los párrafos, conservando obviamente las opciones de espaciado del estilo de párrafo. Y no se puede determinar el espacio antes o después de párrafos específicos. Es decir, se crea un efecto de acordeón que definitivamente no es nada agradable. Por otra parte, la justificación vertical solo aumenta el espacio entre párrafos, nunca reduce el espacio. Una solución para justificar el texto verticalmente es seleccionar determinados párrafos y experimentar con el espacio antes y con el espaciado después hasta lograr la justificación vertical del texto. Obviamente esta es una tarea que demanda tiempo y que muy probablemente no esté dentro del presupuesto de nuestro trabajo. La buena noticia es que contamos con un script que hace la tarea por nosotros. Este es otro de mis scripts favoritos de IDE Extras, una compañía especializada en el desarrollo de soluciones automatizadas para InDesign. Una vez adquirido el script, lo descargamos en cualquier ubicación de nuestro disco duro. Luego, en InDesign, abrimos el panel de scripts, damos clic derecho sobre la carpeta de scripts de usuario y seleccionamos Mostrar en Explorador, Mostrar en Finder en el caso del Mac. Copiamos el script en esta carpeta. Recuerda que no es necesario reiniciar InDesign. El script aparecerá ahora en la carpeta de scripts de usuario. Veamos cómo funciona. Tenemos aquí un marco de texto y necesitamos justificarlo verticalmente. Abrimos el panel de scripts y damos doble clic sobre el script para ejecutarlo. Este script necesita un ajuste inicial, que es establecer el espacio mínimo y máximo antes y después de cada estilo de párrafo. Hagámoslo. Seleccionemos título. Por ser este el título principal, no hemos añadido espacio anterior. Así que dejamos los campos de espacio antes, mínimo y máximo en 0. Ahora, en el campo espacio mínimo después, digitamos el valor mínimo permitido. Te explico. El espacio después del estilo título es de 22 puntos. Digitamos entonces un valor menor a 22 puntos, digamos 18 puntos. De esta manera, al justificar el marco de texto, el espacio después se puede reducir a un valor mínimo de 18 puntos. Enseguida, en el campo espacio después máximo, digitamos un valor mayor al valor actual, es decir, el espacio extra que se puede agregar al justificar verticalmente el marco. Dejemos 24 puntos.
Sigamos ahora con el estilo de párrafo cuerpo. La misma situación. No tenemos espacio antes. Especificamos entonces en espacio mínimo después un valor menor al espacio después actual. Y en espacio máximo después dejamos este valor en 8 puntos. Vamos ahora con subtítulo. Como puedes ver, este estilo tiene un espaciado de 8 puntos antes. Escribamos aquí un valor de espaciado antes de 4 puntos y un valor máximo de 10 puntos. En este caso, el valor de espaciado después para el estilo es de 0, pero podemos agregar algo de espacio extra después del párrafo. Introducimos entonces un valor máximo. Continuemos con subtítulo 2. Espacio mínimo antes y espacio después mínimo y máximo. Estos ajustes se pueden aplicar a todo el documento, al artículo seleccionado, hasta el final del artículo, es decir, a partir de la posición del cursor hacia adelante y también al marco seleccionado. En mi caso, voy a dejar esta última opción. En estilo de justificación voy a dejar suelto. Clic en justificar. Aquí viene lo mejor del script. Podemos restaurar los valores de espaciado o igualmente podemos deshacer una vez. Seleccionemos ahora en estilo de justificación apretado. Observa, el espaciado se ajusta matemáticamente y ya tenemos aquí el párrafo completo. Apliquemos ahora solo suelto. Activando esta opción, se aumenta el espacio entre párrafos ignorando los valores de espacios mínimos antes y después. Justifiquemos verticalmente este marco. No pasó nada. Como viste, la ventana del script vibra, lo que indica que no se aplicó ningún cambio. Lo que sucede es que los valores mínimos y máximos son muy pequeños. Pero no hay problema. Vamos a forzar la justificación. Presionamos mayúsculas y damos clic en justificar. Restauremos y apliquemos ahora una justificación apretada. Descifremos lo que hizo el script. El estilo de párrafo título tiene ahora un signo más, una anulación, que indica que se redujo el espacio posterior. Lo mismo sucedió con los demás párrafos. Veamos algunas de las opciones. Por defecto, el script ignora la justificación del último marco de texto de un artículo. Apliquemos la justificación vertical a este marco. Observa, la última columna no se justifica. En otros casos, es posible activar la justificación vertical de InDesign. Nuestro efecto de acordeón. Tal vez ya has notado que el script tiene una interfase activa todo el tiempo. Esto nos permite seguir trabajando en el documento y aplicar la justificación a cualquier marco de texto. Pero si deseas o tienes poco espacio en pantalla, puedes desactivar esta ventana dando clic en deshabilitar la interfase. De esta manera, para aplicar el script, basta con situar el cursor en el texto y dar doble clic sobre el script. Para habilitar nuevamente el script, simplemente damos doble clic sobre el script sin tener nada seleccionado. No quiero llamar a esta sección limitaciones, ya que el script no funciona en los siguientes casos y es por razones obvias. El script no funciona en marcos de texto que tengan activa la opción equilibrar columnas.
Es claro que los ajustes del script no funcionarán correctamente si utilizamos la opción Alinear con cuadrícula base. Para eliminar el espacio antes y después de párrafos con el mismo estilo, una opción muy útil en las últimas versiones de InDesign, el espaciado entre párrafos del mismo estilo debe estar en Ignorar. Lógico, si el espacio es 0, no se habilitarán las opciones de espaciado. Por último, procura que los valores de espaciado máximo y mínimo sean algo generosos. Esto aumentará las posibilidades de la justificación vertical. Como mencioné al comienzo de este video, junto al script Aplicar estilos consecutivos, justificación vertical es uno de los scripts más útiles que no puede faltar en el arsenal de un diseñador editorial. La verdad es que la inversión es muy baja comparada con las horas de trabajo que nos vamos a ahorrar. Además, es un script de un solo pago, no por suscripción. Hasta pronto.